Hoy comenzamos un nuevo tema, el cual habla de un anticipo del infierno, un anticipo del infierno. Y vamos a estar tratando este tema siempre en el capítulo 9 de Apocalipsis, capítulo 9 de Apocalipsis, a partir de los versos 14 en adelante. Si ustedes recuerdan, en la lección anterior vimos el terrible híbrido langosta, caballo, escorpión, hombre. ¿Por qué digo híbrido? Un híbrido es algo alterado. Yo recuerdo cuando era niño, no sé si en ese tiempo surgió, pero al menos es lo que me impactó en mi cerebro cuando oí decir a los adultos, sobre todo en el ambiente campesino, decir: este maíz es híbrido. Y yo entendí que un maíz híbrido es uno que su naturaleza orgánica, su mutación ha sido alterada por fórmulas diferentes. ¿Ve? No, y lo entendí mejor porque decía: este es el maicito, el propio nuestro, el real, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que vimos en relación a esta langosta era una langosta híbrida, no era una langosta tal como Dios la hizo. ¿Por qué? Porque tenía características de caballo, de escorpión y de hombre. Imagínense, esto ya lo vimos bien claro, que fue liberado sobre la tierra. El tormento causado por esta plaga no efectuó cambio alguno en la humanidad, pero Dios no había agotado sus recursos. Y hermanos, Él estaba y está decidido, óigase bien, estaba y está decidido a echar mano de todos los medios a su alcance con el fin de hacer que las personas se vuelvan a Él. Así, en el verso 12 de este capítulo 9, proclama: el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Y esto lo había dicho en el verso 13 del capítulo 8. El primer ay se refiere a las atormentadoras langostas que fueron introducidas por la quinta trompeta, que es la que hemos estado estudiando. El tema de esta lección será precisamente el segundo ay, los ángeles ejércitos que aparecieron cuando se tocó la sexta trompeta. ¿Ven? O sea, vamos a entrar a ver esa sexta trompeta. El tercero y final será la última trompeta, la cual se tocará a la segunda venida del Señor. Vamos a adelantarnos a leer en el capítulo 11, versos 15 hasta el 19. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos
y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Por supuesto que a su debido tiempo vamos a estar estudiando más detenidamente este aspecto que estoy citando aquí, pero lo cito porque este tercero y final será la última parte o la última trompeta, la cual se tocará a la segunda venida del Señor. No lo estoy diciendo en el sentido de que será como una señal, no. O sea, piense bien, cuando se toque es porque el Señor ya está en las nubes. ¿Ves? Es nada más para poner atención a eso que estoy refiriéndome, no que habrá en el sentido de un aviso primero, porque la Escritura es clara, que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Podría ser 5 segundos después de que yo termine de decir estas palabras. El estudio de las 7 trompetas nos ha permitido observar cómo evolucionan las consecuencias del pecado. O sea, las primeras 4 trompetas nos hicieron ver que el pecado causa trastornos a la vida en general. Luego la 5ª trompeta, que es la que hemos terminado de estudiar, dejó muy claro que el pecado tortura y atormenta. Esta es una realidad bien clara. Durante el estudio de esta 6ª trompeta, veremos cómo el pecado suele producir la muerte. Prestaremos especial atención al hecho de que el pecado no solo hiere al pecador, sino que también otros sufren las consecuencias. Es triste, pero así es. Un drogadicto, ¿qué es lo que sucede? Engendra hijos con el efecto de la droga en su cuerpo. ¿Y qué es lo que sucede? Nacen niños deformes, nacen niños con taras mentales, nacen niños con problemas del habla y una serie de situaciones. Lamentablemente, esas son las consecuencias del pecado. Entonces, hermanos, veamos primeramente la voz que se oyó del altar ahí en el versículo 13. Cuando el 6º ángel tocó su trompeta, Juan oyó una voz de entre los 4 cuernos. Óigase bien, de entre los 4 cuernos. En Éxodo capítulo 37, versículo 25, vamos a leer en Éxodo 37, versículo 25, en relación a estos cuernos, dice: hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza. ¿Ven? Entonces, aquí habla acerca de los cuernos del altar del incienso. Estos cuernos eran extensiones de las esquinas superiores del altar. Y tenemos que entender y recordar, hermanos, que en la literatura apocalíptica un cuerno por lo general significa fuerza. Por lo general el cuerno significa fuerza. Los 4 cuernos del altar de oro pueden también ser importantes por el hecho de que la sangre de los sacrificios se ponía a veces sobre ellos. Miren lo que dice más adelante el Levítico en el capítulo 4 y el versículo 7. Dice así: y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión,
delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Cuando dice una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ya leímos acerca del altar en el capítulo 8 y el versículo 13, pero lo vamos a recordar. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. O sea, es bien clara pues esta descripción del altar. Leímos que sobre este altar se añadió incienso a las oraciones de los santos, y que como respuesta, óigase bien, que como respuesta a tales oraciones, de él se tomó fuego, o sea, del altar se tomó fuego que se arrojó a la tierra para poder vengar a los fieles. Esta situación es bien clara, hermanos, en el libro de Apocalipsis, el vengar a los fieles. El hecho de que se presente de nuevo el altar de oro constituye un recordatorio de que Dios escucha y responde los ruegos de su pueblo. Esa es una realidad. Dios escucha, pero no solo escucha, sino que también responde los ruegos de su pueblo. Usted sabe una cosa, no hay cosa más desagradable y de mala educación cuando alguien nos está hablando y no le ponemos cuidado. ¿Ve? En el caso de nuestro Dios, Él nos escucha, pero también nos responde a nuestros ruegos. Esa es una realidad. Nada se nos dice acerca del origen de la voz que se oyó de entre los cuatro cuernos. En el capítulo 16 y el versículo 7, noten lo que dice: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Aquí, hermanos, es el mismo altar el que habla, y puede que esto mismo esté sucediendo en este versículo 13 del capítulo 9, que es el objeto de estudio ahora para nosotros. Lo anterior, hermanos, no es tan importante como el hecho de que el altar estaba delante de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. El altar estaba pues delante de Dios, estaba en la presencia de Dios. Y esto es señal de que las palabras que se oyeron de entre los cuatro cuernos eran mandamientos divinos. Eran palabras que tenían un origen totalmente divino, un mandamiento divino es lo que está sucediendo. Bueno, esta es la voz que se oyó del altar, pero veamos otro aspecto importante: los ángeles que venían del río Éufrates. Los ángeles que venían del río Éufrates, que se detalla ahí en los versos 14 hasta el 16. Dice que los ángeles estaban junto al Éufrates, pero después fueron liberados, lo cual indica que podían ir a otro lugar. Estos ángeles fueron liberados y esto nos indica que podían ir a otro lugar. Dijo la voz al ángel que había tocado la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Fíjense lo que está diciendo: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Hermanos, esta es la única vez que un ángel trompetista, óigase, un ángel trompetista se involucra en el evento que él mismo está anunciando. ¿Ve? Es la única vez que sucede esto. Entonces,
no hubo que esperar mucho a que las órdenes se cumplieran. Porque dice acá, miren lo que dice el verso 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Voy a darle énfasis otra vez a este versículo. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Los versículos 14 y 15 contienen varios detalles interesantes y vamos a analizar, hermanos, al menos 4 de estos detalles interesantes que mantienen estos versículos 14 y 15, o sea, detalles que nos aportan aspectos e información muy importantes. Empecemos con la primera. En primer lugar está el aspecto que tiene que ver con el lugar. El aspecto que tiene que ver con el lugar. Dice que los ángeles estaban atados junto al gran río Éufrates. Más adelante se vuelve a hacer mención de este río en relación con la sexta copa, acerca de la cual leemos que fue derramada sobre el gran río Éufrates. Noten en el verso 12 del capítulo 16, dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Entonces, nosotros podemos ver que se da esta información. Parece pues que la ubicación de este río Éufrates, hermanos, es importante. ¿Por qué es importante? Yo les voy a mencionar al menos unas 8 situaciones de la importancia de la ubicación de este río Éufrates. Bueno, en lo que a los judíos se refería, el río Éufrates tenía un especial significado. En primer lugar, era uno de los 4 ríos que salían del Edén. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2. En el libro de Génesis, capítulo 2, y el versículo 10 dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Más abajo, el verso 14, y el nombre del tercer río era Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Luego, otra importancia de este río Éufrates es el primer hogar del hombre y el escenario donde por primera vez él pecó. O sea, el río que se describe en Génesis capítulo 3, todo el capítulo, hermanos, se está refiriendo precisamente al río Éufrates. ¿Ven? Es como que a nosotros nos quieran identificar con nuestro río Lempa, sucio, lo que sea, insignificante, lo que sea, orográficamente hablando, pero es el principal río. Entonces, ellos, los judíos, estaban identificados con el río Éufrates, pero sigo hablando más acerca de este río. El escenario donde primera vez el hombre pecó, luego constituía el límite norte de la tierra que se le prometió a Abraham y que después se le dio a los descendientes de Abraham. Miren lo que dice en Génesis capítulo 15 y el versículo 18.
Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a su descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande. Noten el río grande y lo describe el río Éufrates. ¿Ven? El río Éufrates. También, hermanos, este río había sido además una constante fuente de peligro, ya que sus más poderosos enemigos se agazapaban al otro lado del río, o sea, lo usaban para atacar, pero a la vez también para protegerse de sus enemigos. Una vez estuvieran al otro lado, los enemigos estaban dispuestos a atacar a Israel, pero a la vez el río les servía de protección. Es que no tenemos que imaginar como que era un pequeño rillito. El concepto para nosotros de río puede ser un tanto escaso debido a que nosotros no tenemos grandes ríos. Usted, por ejemplo, contempla el río Amazonas y usted cree que está viendo el mar, y es un río, hermano, es un río. Entonces, hermanos, podemos ver esta situación. También se menciona el Éufrates en las advertencias que le hacía Dios a Israel de castigarlo por causa de sus pecados. Vamos al libro de Isaías, en el capítulo 8, en los versos 5 hasta el 8 especialmente. Miren lo que dice. Otra vez se volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Entonces, nosotros vemos, hermanos, que, como estoy diciendo, se menciona este río en la advertencia que le hacía Dios a Israel de castigarlo por causa de sus pecados. Luego, los asirios y los babilonios, esto lo estudiamos bastante cuando estudiamos el libro de Ezequiel. Los asirios y los babilonios llegaron por fin a cruzar el Éufrates y se llevaron cautivos los reinos del norte y del sur. ¿Ven? Se llevaron a la cautividad a los reinos del norte y del sur, que fue precisamente la más grande humillación que pudieron haber sufrido los judíos. Fue la más grande humillación que pudieron haber sufrido los judíos. O sea, hermanos, fíjense bien que los aspectos geográficos muchas veces tienen que ver en la importancia de acontecimientos que se han dado. Por ejemplo, en los 12 años de nuestra guerra civil aquí en El Salvador, desde los años finales del año 79 hasta principios del año 92, el 16 de enero que se firmó los famosos acuerdos de paz, que hace poco cumplimos los 23 años. Cuando estas personas involucradas en la guerra, sea de un bando o de otro, pasan por un lugar, puede ser La Palma, puede ser Arcatao, puede ser cualquier lugar geográficamente que fue destacado en los tiempos de la guerra y que fueron bastiones de la guerra, traen esos recuerdos. Para los judíos del río Éufrates eso representaba. ¿Por qué? Porque en esa cautividad del norte y del sur que fue llevada Israel, precisamente tuvo que ver
ese cruzamiento que se tuvo allí en el río Éufrates. El Éufrates, hermanos, también tenía un significado especial para Roma. ¿Por qué digo que el Éufrates tenía también un significado especial para Roma? Al otro lado del Éufrates estaba Partia, y si ustedes recuerdan, en una de las clases que vimos hace algunos meses, cuando vimos una de las 7 iglesias del Asia, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, vimos este lugar de Partia. Partia era la única potencia militar importante que se cernía sobre las fronteras del Imperio Romano. Hablar de soldados del Imperio Romano era algo verdaderamente importante, pues los soldados romanos eran a los únicos soldados que les temían, hermanos, los soldados de Partia. Los partos tenían la más atemorizante caballería del mundo, así habían sido formados, y su ejército de caballería había sido formado de una manera que era temible. Después de la humillación o de la humillante derrota de Craso a manos de los partos en el año 53 a.C., la sola idea, óigase bien, la sola idea de que los reyes del Oriente estarían cruzando ese gran río Éufrates para lanzar un ataque. Miren lo que tenemos ahí en Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 12. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Ven? Ahí ustedes pueden ver la importancia, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando se veía esa idea de que los reyes del Oriente estarían cruzando el gran río Éufrates para lanzar un ataque, era suficiente para helarle la sangre a cualquier comandante romano. Ahí los comandantes romanos, hermanos, verdaderamente se ponían nerviosos, se ponían afligidos, porque sabían que no eran unos simples soldaditos que les iban a llegar. Y por cierto, fue el ejército que se encargó de destruir y de traer abajo al Imperio Romano. Se ha hecho notar que fueron 3 los factores que se combinaron para propiciar la caída del Imperio Romano. Estos 3 factores, en primer lugar, fueron las calamidades naturales. Las calamidades naturales tienen que ver mucho para la destrucción de un imperio o de un buen ejército. Cuando en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera también los soldados rusos caían en esas tempestades de nieve, no los destruía los soldados enemigos, hermanos, los alemanes, no, los destruía el frío, morían congelados. Entonces tenemos que ver que las calamidades naturales tienen que ver en la destrucción de un ejército, y para Roma las calamidades naturales le llevaron en parte a la destrucción. Luego, la segunda situación que contribuyó a esto fue la corrupción interna. Usted ve películas de esa época donde se presentan documentales de cómo se desarrollaban los funcionarios de esa época, y usted va a ver una depravación horrible, unos bacanales horribles. Pues esa corrupción fue real, hermano. Y en tercer lugar, fue lo que le llevó a la destrucción del Imperio Romano, fue la invasión externa, precisamente por el ejército de Partia, que eran soldados verdaderamente preparados, con una caballería verdaderamente
muy poderosa. Señaló que las primeras 4 trompetas tenían que ver con las calamidades naturales, esto lo vimos claramente, y se propuso que las langostas de la 5ª trompeta representaban la corrupción interna, de manera pues que, según se manifestó, la 6ª trompeta es una representación simbólica del tercer factor, o sea, la invasión externa. Esa invasión externa que realmente fue una realidad. Podemos decir pues que esto es una aplicación que se puede hacer claramente de este texto en relación a lo que sucedió con la destrucción del Imperio Romano. Luego, tenemos o debemos tener presente, sin embargo, que el lenguaje es simbólico, no literal. ¿En qué sentido? Bueno, el apóstol Juan no estaba pensando tanto en un lugar geográfico definido, hermanos, ni en un ejército invasor determinado, por decirlo así, sino que el concepto general, óigase que esto es bien importante, él estaba pensando en el concepto general de que el peligro estaba cerca y al acecho. Y no hay cosa más terrible cuando se le dice a usted que el peligro está cerca y está al acecho. Si a nosotros nos dijeran, un ejército poderoso está a la entrada de la colonia San Judas, es algo que verdaderamente de temor. Es algo que está a unos 2 o 3 cuadras de acá. ¿Ven? Entonces, esa es la lección que hay que ver acá. El peligro estaba cerca y estaba al acecho. Es decir, que el peligro era inminente. ¿Por qué, hermanos? Y esto es lo que quiero que se entienda. El peligro era inminente debido al pecado. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Cuando nosotros estamos en el pecado, el peligro es inminente debido al pecado. Usted entréguese al licor, ¿qué es lo que le espera? Su cerebro está embotado. Y cuando su cerebro está embotado, su cerebro no razona como una persona normal. Primero, usted se puede atravesar la calle y lo puede aplastar un vehículo. Segundo, usted puede agarrar un arma y matar a alguien. ¿Por qué? Porque su cerebro está embotado. Y así sucesivamente usted aplique esta situación del pecado. Cuando usted está practicando el pecado, sea cual sea el pecado, usted aplíquelo en la situación del pecado mismo que se podría cometer como libre albedrío que nosotros tenemos. Y entonces el peligro está cerca y está al acecho. Vaya usted a prostituirse y ¿qué le va a pasar? Pues el SIDA es lo más seguro que lo va a agarrar para su cuerpo. Y este SIDA le va a llevar a la muerte. El ejército que estaba al otro lado del río Éufrates era más terrible que cualquier otro ejército humano que en aquel tiempo hubiese marchado. Era una hueste sobrenatural, de hecho infernal, hermano, de hecho totalmente infernal. Esta era la situación que estaba pasando la gente en aquel tiempo, precisamente por haberse entregado al pecado. Yo voy a parar acá, en la hora del sermón, voy a dejar las otras 3 aplicaciones que quiero tomar en cuenta para dejar este concepto totalmente aclarado en sus mentes
y sobre todo el beneficio que nosotros debemos tomar de no practicar el pecado. Que el Señor nos bendiga.